Bienvenidos, sean buenos días, bienvenidos sean a este salón virtual de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un día más para eh, darle conclusión al módulo de eh, control de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral. Antes de comenzar la clase, me gustaría recordarles que uno de los eh, puntos más importantes de los lineamientos de estas clases virtuales es que por los que puedan mantengan su cámara encendida, de modo que eh, nos podemos ver todos. Y pues yo comprendo que hay veces que por motivos técnicos ya conectar, además del audio, conectar el video, eh, pues puede resultar además de caro, inconveniente o difícil o imposible desde desde sus respectivas este, eh, respectivos equipos. Sin embargo, sí, este, sí, les agradecería que cumpliéramos este lineamiento de mantener las cámaras encendidas. Bueno, veíamos ayer pues, algunas conceptos preliminares al estudio del control de la constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral. Veíamos también que en nuestro sistema, que se parece al sistema jurídico de otros países de nuestra región, contempla la posibilidad de que tengamos, por un lado, es que nuestro sistema eh, público, en gran parte, eh, ha abrevado de diferentes fuentes. La fuente que más impacto ha tenido en nuestro sistema es el derecho de Estados Unidos. Les copiamos muchas cosas al punto de que les copiamos el nombre del país. Este país se podría llamar México, nada más. O, si quieren, República Mexicana. Pero no, se tiene que llamar Estados Unidos Mexicanos. La manera en que llegó el federalismo a México eh, fue por un tipo de labor de convencimiento que hicieron justamente las, las logias masónicas, la logia masónica yorquina, en todos los territorios que componen nuestro país.
para decirles, miren, Estados Unidos está muy bien, porque sus diferentes estados se unen en una sola unidad política, como una federación. Federación, recordemos que significa alianza. Una federación es una alianza. Entonces, todos los estados nos vamos a aliar, de modo que eh, podamos tener una base de tanta prosperidad como los tienen ellos, como pensando, o sea, erróneamente, que copiándoles los sistemas políticos, les copiamos también la cultura política. Es más, se piensa que copiándole eso, vamos a copiar los resultados. Entonces vamos a ser tan exitosos como ellos. Es igual que si tú ves la casa de tu vecino que es muy rico, que tiene mucho dinero, y la casa es de color azul, que tú pintes tu casa color azul porque piensas que así te parece tu vecino y así te vas a ser tan rico como tu vecino o rica como tu vecino. Lo cual es un despropósito, totalmente. Estoy, eso nos lleva a, a pensar o a meditar sobre el modelo de protección, de garantía de la Constitución que hemos tenido. Por un lado, sabemos que en aquel país, en el país del norte, em, tienen, por un lado, el sistema de protección es principalmente difuso. Todos todas las autoridades judiciales pueden y deben y están llamadas a aplicar, a- a conocer, a analizar su propia constitución y aplicarla por encima de las leyes, la constitución y demás leyes de sus estados. Entonces, esto lo copiamos en el artículo 133. Se nos hizo hacerles hizo a los constituyentes, porque esto viene de hace tiempo, no sé si no he arrastrado, pero quizá hasta en 1824, o sea, es un poco antiguo. Y por otro lado, también hemos tenido influencia de otros países, influencia principalmente eh, francesa, francesa a través de España.
Y esa influencia francesa, esa influencia europea, nos eh, habla de un control de la constitucionalidad, pero un control concentrado en un modelo de una, una corte constitucional, como lo tienen casi todos los países europeos. Hay una corte constitucional de, no, de España, de Italia, de Alemania, de Francia, y en el momento con, con Reino Unido, porque aparte de que se salieron de la Unión Europea, eh, porque le está pesando mucho, ¿ok? Aparte de eso, tienen un sistema muy curioso. Ellos son una isla y se manejan aisladamente. Pues tenemos dos modelos de control de constitucionalidad. El modelo difuso y el modelo concentrado. El modelo difuso es el que eh, se establece eh, con mayor o menor claridad en el artículo 133 de la Constitución, en la segunda parte del artículo. Por lo que se refiere al modelo concentrado, pues están en los artículos 103, 104, 105 y 107 de la Constitución, que le dan facultades a los órganos del Poder Judicial de la Federación, ponen en sus manos el control de la constitucionalidad, establecen algunos mecanismos especiales de control de constitucionalidad. Este, el más famoso, el más influyente, el que más recurrido, el que ha sido un modelo de exportación. Yo creo que el único modelo de exportación que ha tenido eh, eh, nuestra desarrollo doctrinal jurídico mexicano es el amparo. Pero también tenemos las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales que se establecen en el artículo 105. Eso solo pues, lo puede conocer o bien la Corte, la Suprema Corte de Justicia, o bien los tribunales federales. Y con eso me refiero a los tribunales colegiados en ese, de circuito. Porque obviamente la competencia original toda está en la Corte. Pero, pues como se puede imaginar, la Corte, 11 ministros, no pueden resolver los problemas contenciosos de 130 millones de mexicanos. Aquí, no hablo de los mexicanos que se encuentran en nuestro país, que también pueden ser, también puede ser que uno de ellos, un mexicano que se haya ido a vivir no sé, a Colorado, haya abierto un negocio, tenga alguna relación con su país y por eso
eh, llegue a, pueda tener, pueda llegar a, a tener algún conflicto que desahogue la Suprema Corte de Justicia. Como la Suprema Corte de Justicia no son, no son, no, no son supermanes, no son robots, lo que son personas. Entonces, tienen que mm, gran parte del trabajo que tiene la Corte, el trabajo jurisdiccional, lo pone en manos de esos tribunales colegiados. Em, Tribunales colegiados y en, para algunos casos también en los jueces de distrito y pues en menor en cantidad también en los tribunales unitarios. Pero como la corte era la que podía y la que estaba facultada a, em, a distribuir el trabajo jurisdiccional en México, durante muchos, o todavía lo sigue siendo, se encontró con que el artículo 133 la Corte no lo puede quitar porque no es legisladora. Pero ¿qué pasa? Que tenemos unos artículos que hablan de control concentrado. Parecía que son contradictorios. O es concentrado o es difuso. O está en manos de todos o está en manos de algunos. Entonces, lo primero que se hizo, como veíamos la casa de ayer, lo primero que hizo la Corte fue hacer una interpretación sistemática y tomando en cuenta este artículo, así comienza, es un párrafo, ¿no? es un, em, es un párrafo dividido en dos, ¿no? Vaya, o dos párrafos seguidos. Este primer párrafo parece que establece algún tipo de jerarquía normativa, ¿no? Primero la Constitución, luego las leyes, luego los tratados, luego eh, van bajando, ¿no? Y luego en la segunda parte de ese mismo artículo es donde se establece el control difuso. Dice, los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Claramente es un control difuso. Todos los jueces de todas las entidades federativas van a estar facultados a revisar, a aplicar
En primer lugar, lo que se le llama al principio norma, eh, lo que aquí se le dice Ley Suprema de la Unión, que consta de la Constitución, leyes, tratados, Constitución, leyes y tratados. Leyes federales, porque se refiere a leyes eh, de, de- de otro orden, porque especifica leyes del Congreso de la Unión. Es decir, la Constitución, leyes federales y tratados son la norma suprema, la ley suprema, ley suprema. Y los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, la norma la ley suprema, a pesar de las disposiciones en contrario que puede haber en las constituciones o leyes de los estados. Un juez de Tamaulipas debe aplicar primero la ley suprema del estado, es decir, constitución, leyes federales y tratados. Y luego, en segundo lugar, las leyes del estado de Tamaulipas. O si se presenta eh, hay algunas veces que tienen que aplicar la ley del estado en primer lugar, porque es la ley aplicable para el caso. Pero si se opone algo, en algún, en un punto, si se opone a las leyes estas, la ley suprema de, de- del, del país, entonces deberán aplicar la ley suprema y luego las leyes de los estados, a pesar de que esa ley del estado sea la constitución del estado, que me parece que ya fue definida. Ya las leyes, las constituciones de los estados fueron definidas por la Corte eh, como simples leyes orgánicas. O sea, están a nivel de una ley orgánica. Puede ser o sea, que a pesar de que se llame constitución, realmente no tiene este, la misma, la misma fuerza que tiene la Constitución Federal. Bueno, ese artículo que perdura hasta nuestros días, como vimos ayer, este, se, mm, se interpretó de muchas maneras. En el año 1999, se dijo, no, a ver, el control judicial de la Constitución es una atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación,
Por lo tanto, quedan excluidos todos los poderes judiciales de los estados. Así, como si fueran chusma, o no dándoles un reconocimiento, pensando que por alguna razón ellos tienen más posibilidad de analizar y aplicar bien la Constitución que los jueces estatales, por lo que es, mm, lo que bueno, es una persona, es una cosa que se me ocurre que puede hacer la explicación de esta actitud de la Corte, ¿no? Luego, en el mismo año, la siguiente jurisprudencia, la 74, insiste, a ver, el control difuso de la constitucionalidad no lo autoriza el artículo 133. Oye, pero acabamos de leer el artículo 133. Sí dice eso. Pero ¿qué la Corte dice? No dice lo que sí dice. Es que la Corte en ese momento hizo una interpretación sistemática. Sistemática porque comprende que en la misma Constitución hay unas, unas normas que van para un lado y otras que van para otro lado. Entonces decidió que las que son más correctas, las que se apegan a nuestra tradición de 1000 años, son aquellas que se ponen el control de la constitucionalidad de manera exclusiva en manos de los tribunales federales y no de los tribunales locales. Por eso voy a interpretar que el artículo 133, aunque diga lo que dice, realmente no dice lo que dice. Es quizá si nos podemos estudiar a profundidad, quizá es una manera de inaplicar una, una ley de la Constitución, un artículo de la Constitución. Lo que no es extraño, porque el mismo Tribunal Electoral lo ha hecho. Ha, ha interpretado, ha interpretado la Constitución, unos artículos que son contradictorios con otros, dándole preferencia a los otros. Y esto lo hizo el Tribunal Electoral, lo hizo con respecto a al, al artículo 38, fracción 2, que establece que las personas con prisión preventiva no tienen derecho no tienen derechos políticos, porque pierden la ciudadanía. Entonces, eh, ya la Suprema Corte de Justicia había avanzado algo a ese respecto, diciendo, tienen prisión preventiva, sí,
Pero si están en libertad, si están defendiendo su caso en libertad, entonces sí tienen derechos políticos, sí pueden ir a votar. Lo que dijo la Corte, lo que dijo el tribunal en su momento, hace como 2 años, es, aunque estén defendiendo su caso en prisión, pueden, eso no les quita el derecho al voto. Entonces instruyó al INE para que organizara elecciones en las cárceles, los penales. Se le da preferencia al artículo primero, que habla de los derechos humanos, al artículo 20, em, que habla de la em, presunción de inocencia. Si no estás condenado, si no tienes un papel que, que sea una sentencia que te condena, se presume que eres inocente. ¿Cómo es posible que la Constitución diga, por un lado, que se presume tu inocencia y eh, enseguida diga, ah, si estás sometido a prisión preventiva sin sentencia, porque cuando ya tienes sentencia, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero si no tienes sentencia, el artículo 38, en su fracción 2, le quita los derechos de la ciudadanía. Bueno, pues esto es una cosa eh, contradictoria. Si lo que hizo el tribunal en ese momento fue hacer una otra interpretación sistemática de la Constitución. Y es obvio porque la Constitución, nuestra Constitución, ha sido redactada por muchísima gente y es casi imposible que no haya contradicciones. Pero no se establece, en ningún lado se establece un mecanismo para darle preferencia o para solventar estas posibles contradicciones. No se dice, los artículos del 1 al 38 o al 33 no se pueden cambiar. Y los artículos 34 al 138 se pueden cambiar. Pero se pueden cambiar dándole preferencia si hay alguna contradicción, entonces se tiene que, no hay ninguna regla. Por eso todos los artículos de la Constitución tienen igual jerarquía, del primero al último, tiene la misma jerarquía. Es más, no solo del primero al último, sino aquí se incluyen o se deben incluir también los artículos transitorios, que tienen la misma jerarquía que los artículos que no son transitorios, artículos permanentes, por decirlo así. O sea, una- un artículo transitorio es un artículo de la Constitución, y pues por eso
artículos, em, la pura Constitución y sus artículos transitorios son, no sé, 500 o 600 artículos, muchísimo. Y por eso es algo así como casi imposible que no haya ninguna contradicción. Va a haber contradicciones en muchos casos. Bueno, pues negativa, por decirlo así, bonito, negativa de la Corte para aceptar el control difuso, se tuvo que cambiar, se tuvo que terminar eh, cuando eh, llegó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenaba al Estado mexicano, acuérdense lo que les dije, condena al Estado a cumplir con una serie de cosas, entre ellas hacer control difuso de convencionalidad. Y pues se les ocurrió una idea muy viable, muy correcta, me gustó, que si ya iban a hacer control difuso de convencionalidad, pero que también lo pueden hacer de constitucionalidad, en fin, o sea, no es lo mismo, o sea, pero eh, el control difuso de constitucionalidad que pueden hacer los organismos, los distintos órganos jurisdiccionales del Estado, de, los, de las entidades federativas, eh, se refiere más bien a la parte de los derechos humanos. Habrá que ver si una ley eh, mercantil o una ley, no sé si se puede hacer un control difuso. O sea, el tribunal, el- el- la sala superior, este, el Tribunal Supremo de Chihuahua, puede hacer un control difuso de una norma eh, fiscal, una laboral, o sea, cosas que no tienen estrictamente una relación directa con los derechos humanos. Sabemos que todo el derecho, todo el derecho, en algún punto tiene relación con los derechos humanos, porque somos humanos los que aplicamos el derecho. Y en algún punto nos afecta o nos beneficia. Y en ese punto puede ser el sobrepase de nuestros, lo que se llaman derechos humanos, en nuestra esfera de derechos humanos, o nos llega a perjudicar. Esto pasó, eh, eh, repito, con la sentencia del caso Rosendo Radilla. Rosendo Radilla fue un luchador social. Y creo que lo que hacía Rosendo Radilla
no estaba vivo, sí, no sé si sigue vivo. No se han encontrado los restos de la manilla, pero vamos a suponer que todo está vivo. Bueno, lo que hacía antes de desaparecer es cantar, creo. O sea, su gran pecado y falta era pues, cantar unos corridos, ¿no? Este, que se metían mucho con el Estado, con el, y por eso un día bajándose de un camión, creo, este, los soldados se lo llevaron muy amablemente a no sé dónde y ya no volvió a aparecer. Eso fue hace 48 años, en 1974. Desde entonces han tenido 48 años, han tenido muchos años su familia para buscarlo, para ponerle el grito en el cielo, para ir a las eh, autoridades locales, creo que de Guerrero, eh, a las autoridades federales, aunque no llegó el caso a la Suprema Corte de Justicia, sino que escaló a nivel internacional y fue conocido por primero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consideró viable que, que la Corte analizara ese asunto, se lo mandó a la Corte y la Corte lo analizó y pues le puso una serie de obligaciones y condenas al Estado mexicano. Condenas que iban desde indemnizaciones a la familia hasta la obligación de capacitar a todos los jueces. Yo te obligo a que tú le des cursos a todos los jueces, cursos de derechos humanos, obviamente. Y pues, como les contaba, eh, una vía extraoficial, el presidente de la Corte en su momento, era Ortiz Mayahuita, se enteró de que había una sentencia y la analizó a través la puso en, en análisis de los demás ministros, ¿no? A través de un asunto, varios, y entonces se analizó y pues esto representó un cambio fundamental en la vida, en la vida jurídica mexicana. Todos los que estudiamos derecho antes de esto, todos los que estudiamos derecho, eh, todos los que estudiamos las garantías individuales, que ahora ya no son garantías individuales, ahora ya son derechos humanos. Pero todos los que estudiamos antes, claramente criticamos esto. Oye, ¿por qué no hay control de curso? ¿Y por qué todo la corte? ¿Y por qué eh, no se le
no se les llama derechos humanos en vez de garantías individuales. ¿Y por qué? Porque bueno, todo como que se vino resolviendo en aquella temporada que coincidió justamente con la reforma publicada en el 14 de julio de 2011 en materia de derechos humanos y se reformaron básicamente el artículo primero. Bueno, el más importante fue el artículo primero. Se reformó el artículo primero para instaurar una, no sé si lo vayamos a ver, tal cual, pero em, se, 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 se hizo una gran reforma que no era la primera en materia de derechos humanos, en materia de protección de derechos humanos. Les decía yo ayer también que poco antes, en 2008, había tenido lugar la reforma penal para transformar en nuestro régimen penal de pasar de régimen inquisitivo a régimen acusatorio. Puede que no nos digan mucho estas palabras, puede que también tan malo es inquisitivo como acusatorio, pero no, son cosas muy diferentes. Y pues los que ya hayamos conocido de qué se trata, vemos que es el primer intento serio de transformar el rostro de las autoridades mexicanas. Todo eso, 2008, 2011, estamos hablando del sexenio de Felipe Calderón. O sea, Felipe Calderón, no es que Felipe Calderón haya hecho todo esto, pero sí estableció las bases institucionales para que se pudiera hacer esto. Y a pesar de seguimos insistiendo en profundizar nuestros conocimientos en la aplicación de los derechos humanos, nuestro conocimiento y aplicación del nuevo modelo eh, penal, aun y cuando estamos en un contexto social eh, sumamente complicado, de, de asesinatos, feminicidios, de secuestros, desapariciones, levantones. Aún así, aún así, podría parecer que deberíamos regresar a lo anterior, ¿no? Deberíamos regresar a un estado más asertivo, más, más duro, en contra de quienes les hacen daño a la población. Pero, eh, como decía Ferrajoli, eso sería una torpeza inmensa porque nos,
A los criminales, el Estado los debe enfrentar desde un punto de vista asimétrico, dándoles sus derechos humanos, dándoles el derecho a a la, a la defensa, permitiéndoles que tengan todos sus derechos humanos. Y bueno, sin descuidar esto, o sea, sin descuidar en ningún momento, sin regresar a un esquema de un Estado totalitario o semi-totalitario. Porque eso sería, en la opinión de muchos y en la mía propia, una torpeza de un regresar al pasado, este, no solo al pasado, sino a lo peor del pasado. Bueno, entonces, estamos hablando de la resolución de varios 912-2010. Veíamos allá también que nuestra eh, Suprema Corte le dio cabida, entendió que no eran contradictorios, no es contradictorio un control concentrado, control difuso, que eh, no son diferentes, o sea, no son excluyentes, sino que pueden ser incluyentes. También estableció las bases y características de aplicación de las normas protectoras de los derechos humanos por todas las instituciones judiciales del país. Agregó la dimensión internacional al conjunto de instrumentos de tutela de la constitucionalidad. Ahora, en el artículo primero se estableció una serie de principios que hacen factible, sobre todo el principio pro persona, que se llama pro homine, pro hombre, eh, puede ser pro un concluyente de las mujeres y por persona, pro persona. El, el principio por persona es el que permite crear una regla de jerarquía entre leyes. Entonces, no es que automáticamente la jerarquía vaya a ser primero constitución, luego tratados y luego leyes. ¿Sí? ¿No? No, primero tratados y luego constitución, luego. No, primero leyes y luego tratados. No, no. Aquí en la ley, la regla que establece el artículo primero es que se va a aplicar aquella norma que más beneficia a la persona, que mejor beneficia a la persona. Esta norma puede provenir de la Constitución, de una ley local, de un tratado internacional
o de una ley orgánica de, del orden federal. Pues, cuál tendrá prevalencia? A la que mayor, a la que mejor haga cumplir los derechos de las personas. De esta manera, la Corte es como que se conjuntó el, las reformas constitucionales con la sentencia del asunto Rosendo Bobadilla para lograr una solución integral en dos sentidos. Permitir, un lado, el, el control difuso y el control concentrado. No se ha eliminado el control concentrado. Y el control difuso, de hecho, ha tenido muchos problemas para avanzar, porque los jueces, los juzgadores estatales no se acaban de creer que tienen esa facultad, o no saben bien hasta dónde y hasta cuándo aplicar su eh, aplicar los derechos humanos sobre las leyes de sus estados. Obviamente se reiteró el control, por eso les digo, se reiteró el control concentrado, se introdujo el control difuso, estableciendo condiciones generales para aplicación jerárquica con base en el principio pro homine, pro persona, y pues esto eh, se festejó como una solución integral hasta que el modo en que los órganos del Estado, de los diversos órdenes jurídicos, niveles eh, de competencia que componen nuestro Estado federal, deben actuar, deben actualizar la supremacía constitucional. Porque si eso es verdad, y si nos tomamos al pie de la letra, la Constitución misma está estableciendo lo que se llama bloque de constitucionalidad. Es decir, esta Constitución este, no se acaba con los artículos primero al último, sino que también es parte de la Constitución, es parte del bloque de constitucionalidad en los tratados internacionales y las leyes a las que se refiere la Constitución. O sea, si la Constitución remite a una ley en específico, esa ley toma el carácter de bloque de constitucionalidad y pues, nos remite a muchas leyes, a leyes electorales, la ley
en materia de migración, se refiere a la Ley General de Población, en fin, o sea, se remite a muchas otras leyes, y que todas ellas son parte de un conjunto normativo que es Constitución. Bueno, no acabamos de analizar la sentencia. Bueno, esa sentencia es mucho más larga, pero de igual importancia tiene la asimilación de los parámetros internacionales. La palabra convencionalidad es una palabra que se le ocurrió a un mexicano que fue eh, juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y, o sea, la Constitución dice, se cobra la convencionalidad. No, se incorporan los derechos, los tratados internacionales. Esto, vamos a seguir con el análisis. Vamos a hacer una pausa. Ahora yo tengo que son las 10:06. Vamos a hacer una pausa hasta las 10:10. ¿Les parece bien? 10:10. Y nos reunimos de nuevo a este momento. Pueden apagar sus cámaras y a las 10:10 estamos otra vez.
Bueno, ya estamos otra vez. Buenos días. Este, Vamos al tiempo. La inclusión de los tratados internacionales realmente no es una cosa nueva. Los tratados internacionales ya eran derecho positivo en México y pues eh, habían sido objeto de aplicación, ya habían sido aplicadas normas internacionales desde otros puntos de vista antes de esta reforma de 2011, pero como que se hizo hincapié en los tratados internacionales. Tratados internacionales de derechos humanos. México ha firmado más de 90 tratados diferentes, tratados internacionales en materia de derechos humanos, que el tratado para la protección de los niños, el tratado para la protección de las mujeres embarazadas, el tratado para la protección de los apátridas, el tratado para un chorro de tratados. Pero principalmente estaban ellos pensando no en cualquier tratado, sino en el tratado internacional que le da forma a nuestra región americana. Es básicamente la em, eh, Convención Americana de Derechos Humanos. No, porque uno es americana y otro es interamericana. ¿Qué diferencia hay? ¿Quién sabe? No me pregunten, no he logrado definir esto, pero pues podemos, podemos llegar a la conclusión de que las competencias de la judicatura en México se amplió muchísimo, sobre todo la judicatura estatal. Entonces, a través del control difuso, el juez ordinario de cada entidad federativa se convierte y puede desaplicar o inaplicar una norma relevante. En un caso concreto, que a su juicio está inconstitucional.
Esta facultad es al caso, y por tanto no puede ser declarativa. No anula la norma en cuestión, simplemente no la aplica en ese caso. Pero aunque no la aplique, aunque no sea una, eh, aunque no, esto no configure una em, invalidez la norma, aunque no lo sea, sí establece un precedente. Y el precedente es, veíamos ayer, obligatorio para los casos futuros, no obligatorio no, pero em, sí va marcando una tendencia, una línea doctrinal, una línea jurisprudencial. En ese sentido, no es una simple inaplicación, sino que tiene otras repercusiones cuando un juez o inaplica. Ahora vamos a ver lo que se refiere específicamente al control de la Constitución, materia electoral. Habíamos adelantado ya antes que, por supuesto, que el Tribunal Electoral, aunque es un tribunal federal, no tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de modo, de un modo abstracto, sino únicamente de un modo concreto. En ese sentido, se parece a un tribunal de cualquier estado, a un tribunal local. Llegó un momento en que siempre se entendió, aunque no estaba expresamente determinado por ninguna ley, se entendía que el tribunal podía aplicar leyes que consideraba inconstitucionales. Y pues bueno, eso lo hizo muchas veces. Hasta que llegó el año, que, mm, no sé si 2006, 2007, por ahí, eh, le entró la duda a los ministros, a los magistrados en aquel momento, si estaba bien o estaba mal en aplicar leyes. Entonces le pasaron esta consulta a la Corte. La Corte le pasó el asunto a conocimiento de, de la ex ministra Olga Sánchez Cordero, que redactó un proyecto en el cual decía que, por supuesto que no,
Por supuesto que el único órgano jurisdiccional que puede inaplicar, conocer de la constitucionalidad de leyes, puede decir algo, con lo que sea, sobre leyes, sobre inconstitucionalidad de leyes, es la Corte. La Corte y punto, pero punto y final. El tribunal no podía hacer eso. Entonces, bueno, yo no estaba ahí, pero me cuentan que se sacaron muchísimo de onda que la Corte haya puesto un acá de ese modo. Y pues, no, por supuesto que no. Siguieron haciéndolo, aunque ya no aplicaban leyes, no aplicaban leyes por ser inconstitucionales, sino por atacar a tratados internacionales. Cualquier ley que tuviera, que fuera contraria a un tratado internacional, esta ley eh, la podían inaplicar. Entonces siguió la inaplicación de leyes más o menos igual que antes. Ahora vamos a ver con más calma que desde 1996, cuando se creó el Tribunal Electoral, bueno, ya no es que se haya creado el tribunal. Cuando el Tribunal Federal Electoral, o sea, el TRIFE, pasó a ser un órgano del Poder Judicial, un órgano especializado, un órgano, pues que dotado de máxima autoridad en la materia electoral, excepto por lo previsto por el antepenúltimo párrafo de la fracción 2 del artículo 105. Esto es, no, a pesar de que todo es máxima autoridad en materia electoral, no puede revisar de modo abstracto la legislación, la constitucionalidad de una legislación. Ni un medio de impugnación puede conocer el tribunal, puede conocer la declaración de nulidad de leyes electorales con efectos generales. Recordemos que esto de efectos generales es una cosa que pues, tuvo su parte positiva y tuvo su parte negativa. La parte positiva es que, bueno, esto comenzó con el juicio de amparo. El juicio de amparo, por la fórmula Otero, solo podía declarar inconstitucional una ley, pero con efectos particulares, ya no de ninguna manera con efectos generales. Esto lo único que tuvo de bueno fue que permitió al amparo sobrevivir, aunque sea con efectos así minúsculos, pero sobrevive la figura del amparo. Si el amparo desde un principio
hubiera sido con efectos, hubiera tenido efectos generales, desde luego que hubieran borrado la figura del amparo, hubieran borrado eh, Porfirio Díaz. Lo primero que hubiera hecho es reformar la Constitución para sacar a este estorbo. Pero por tener efectos tan limitados, pues como que no le incomodó demasiado y no pudo sobrevivir el juicio de amparo. Entonces, la inaplicación, no más, eh, que se entendió eh, que se entendió como una facultad del tribunal. También se le dio, obviamente, un efecto particular, no un efecto general. Porque como que tienen mucho interés que todo lo que se refiera a la invalidez de efectos generales de una ley, lo pase por, solamente por la corte, ni siquiera los tribunales colegiados, la corte es la que decide que una ley es inconstitucional y que, por tanto, se tiene que salir del mundo eh, jurídico. Y aparte, le pusieron las condiciones. A ver, tú se puedes declarar que una ley es inconstitucional y declarar que tiene efectos generales y borrar la ley o el artículo, la parte normativa respectiva. Pero eso tiene que ser con una votación de eh, por lo menos 8 ministros, lo que conduce a mucha confusión. Como la acaba de haber ahora con la ley eléctrica. La ley eléctrica, la, 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 la ministra eh, Ortiz Alf hizo el proyecto de que era inconstitucional, no, de que era válida y que no había problema. Entonces, la mayor, la mayoría de la corte votó porque que esa ley es inconstitucional. La mayor parte de la corte dijo es inconstitucional, pero no se alcanzó el mínimo de 8 votos para tornar a esa ley. La ley sigue siendo válida, aunque o 7 ministros hayan decidido que no es constitucional. Lo que se presta a la confusión, ya hemos visto de muchas personas, muchas autoridades incluso del país, que dicen que la Corte decidió que sí es constitucional. No, no, a ver,
La Corte decidió que no es constitucional, pero esa decisión no fue suficientemente fuerte como para borrarla. Ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. Y el hecho de que 7 de 11 ministros, 7 de 11, hayan votado a favor de que es inconstitucional, permite, cuando sea la hora de la aplicación concreta de esa ley, que los particulares se amparen. Porque lo que hizo la Corte es decidir un, un estudio, un estudio, hizo un estudio abstracto. No se ha aplicado la ley, nunca, pero antes de que se aplique, vamos a ver si esto tiene cara como de que es constitucional o tiene cara como de que no es constitucional. Eso fue lo que pasó. Ahora, cuando ya se aplique la ley, las empresas perjudicadas pueden ir tranquilamente con un eh, juez de distrito, es decir, esta ley es inconstitucional. Aparte, lo dijo la mayoría de la Corte. Esa ley sigue existiendo. No la logró sacar de- del ámbito jurídico, sigue están ahí. Pero creo que tú, eh, juez, declares que en mi caso es inconstitucional y no se aplica en mi caso. Y pues a ver, vamos a ver cómo se, eh, cómo se, cómo evoluciona este asunto. Bueno, pero por lo que se concentra, por lo que se refiere al materia electoral, desde 1996 se pasó, cuando el TRIFE pasó a ser parte del Tribunal Electoral, no se le dio la facultad de hacer análisis previos o abstractos de la legislación electoral. Solo análisis concretos, solo en aplicar. Y cuando digo en aplicar es, pues que estamos hablando de un caso particular, no un caso general. Sin embargo, muchos magistrados, bueno, tengo que acabar con esta historia. Em, la, 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 les digo que el tribunal no aplicaba leyes, o sea, eh, artículos de una ley o partes de un artículo, les daba una interpretación diferente y así no le aplicaba la historia más o menos que les conté. Lo que derivó en una jurisprudencia que, que el Tribunal Electoral tiene la facultad de inaplicar leyes cuando éstas se oponen a las disposiciones de la Constitución.
Entonces, eso fue en 99. Este criterio se vio superado al año siguiente, cuando les digo que la ministra, la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, decidió que que la Corte, el tribunal no podía decidir nada que tuviera que ver con lo conservador. Es decir, se fue a la posición más conservadora y negó al tribunal la facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes de cualquier manera. Sin embargo, les digo que el tribunal seguía aplicando leyes con base ya no en la inconstitucionalidad, sino en la inconvencionalidad. Todo esto cambió en el año 1909, 2007, cuando, cuando llegó otra reforma electoral. Si ustedes se acuerdan, fue muy discutida esta reforma, porque fue la que estableció un modelo de comunicación para los partidos políticos, obligó a todas las televisoras y concesionarias de radio también a darle un tiempo ah, gratuito a las campañas de los partidos. Entonces, bueno, fue un escándalo para ellos, pero también se hicieron cosas que no, no están tan a la vista, como esta reforma. Reformó el artículo 99 para permitir a las salas del Tribunal Electoral resolver la no aplicación de leyes sobre materia electoral contrarias a la presente Constitución. Y obviamente si es una inaplicación concreta, la resolución se limitará al caso concreto sobre el que verse el juicio. O sea, se repite un poco el esquema del amparo. Entonces, ya pasemos la tercera. Una etapa donde se inaplicaba, pero por deducción. Yo deduzco que sí pueden aplicar. Otra etapa de 2000, de 2002 a 2007 no se podía inaplicar con base en la inconstitucionalidad. Y a partir de 2007, hasta nuestros días, el tribunal puede inaplicar. Y les decía que la inaplicación que tienen las salas del tribunal electoral, ¿qué diferencia tienen con la inaplicación que pueden o que deben eh, que deben practicar los demás jueces del país? Ninguna, ninguna, salvo esta. La única diferencia es que los jueces
y los magistrados de todo el país no tienen, no tienen un artículo expreso que les dé expresamente esa facultad. Se quedan con la facultad genérica que les otorga les otorga el artículo primero de la Constitución. Y pues, concretando más, la defensa de la Constitución es una labor ordinaria del Tribunal Electoral, o sea, es lo que hace siempre, o sea, en todos los medios de impugnación, de alguna manera controla la constitucionalidad. No hay ningún medio de impugnación en que no sea posible analizar alguna cuestión de inconstitucionalidad. Pero tradicionalmente, decía ayer también, esta, esta acción se ha cometido a través de eh, tres diferentes eh, juicios. El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que eh, se propone, y en la mayoría de los casos lo hace, proteger los derechos políticos de las personas. También el juicio de revisión constitucional electoral, el JRC, contactos y resoluciones de autoridades locales. Es decir, si el OPLE de Sonora hizo algo que no le gustó a un partido político, ese partido político se puede quejar ante el Tribunal Electoral diciendo, a- a- alegando cuestiones de inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad. El último medio expreso para el control de constitucionalidad es el juicio de reconsideración, que es la segunda instancia para los fines de las reglas originales, y es la segunda instancia también en la asignación de legisladores por representación proporcional. Pues sí, al principio de esta lámina, como se dice al principio, la defensa es cosa de todos los días, todos los días, todos los días. Y estos son los medios específicos. Cualquier medio de impugnación puede ser el vehículo para analizar la constitucionalidad de actos y resoluciones de la autoridad. Ahora, para pasar a ver lo que corresponde a la eh, inconvencionalidad, tenemos que hacer un breve resumen de cómo ha sido
el asunto de la protección de los derechos humanos en América. La la preocupación por los derechos humanos se origina en ciertos países muy, muy específicos a partir de los siglos XIX y XX. Pero el final de la Segunda Guerra Mundial eh, marcó claramente el inicio de una era a partir de la cual se busca intensivamente la protección de los derechos humanos. O sea, está muy presente en todo el mundo el asunto de la protección de los derechos humanos. Y de ahí viene lo que se llama neoconstitucionalismo. Es un intento de eh, de los jurídicos de acercarse hacia el ser humano. Ten en cuenta los horrores que significó la Segunda Guerra Mundial, horrores de millones de muertos de una manera absurda y cruelísima, como se diga. No podemos permitir que eso se vuelva a presentar. De hecho, la guerra ahora en Ucrania se debe entender como una consecuencia de los procesos políticos que comenzaron a pasar a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero en América, que no vivimos la guerra, la guerra se vivió básicamente en Europa y Japón. A Japón le caían las bombas atómicas. En Europa, Alemania fue destrozada, simplemente destrozada. Pero en América, como no nos tocó, pero nos adelantamos a esta reflexión derecho humanista, nos adelantamos. Y sí, la, la, la Declaración Internacional de Derechos Humanos eh, global o universal, o sea, en la ONU, de 1948. Aquí nos adelantamos y fue de 1945 con la Declaración de México, justamente en nuestro país, en nuestra ciudad. No sé cuántos de ustedes vivan en la Ciudad de México, pero pues podemos tener, en los que sí los tenemos el parcial orgullo de, de, de- de haber sido aquí donde comenzó el sistema internacional, eh, el sistema interamericano de derechos humanos.
Luego se fueron a México, se fueron a Colombia. En el 48 se creó la OEA en Bogotá. La parte em, en, en la creación de la OEA, en la Carta de Creación de la OEA, se habla de derechos humanos en distintas partes. No solo como un eje rector para las funciones del Estado, sino sino también para el desarrollo de las personas y del país mismo. Entonces, tenemos los momentos en 1958, la OEA, en donde se creó el Sistema Interamericano para la Protección de los Derechos Humanos. En 1969 se firmó la Convención Americana de los Derechos Humanos, a la que México eh, hizo parte en 1981. A partir del 79, la Corte Interamericana de Derechos Humanos empezó a producir su jurisprudencia y empezó a resolver asuntos relacionados con derechos humanos. Entonces, como ya hemos visto, la parte eh, electoral referida al control de convencionalidad se tiene que, eh, se tiene que practicar en todos y cada uno de los medios de impugnación. En todos y cada uno de los estudios que haga el tribunal, tiene que venir alguna reflexión, alguna consideración, a ver si se nos aplica aquello que dice el- la, la, eh, la Carta eh, Americana de los Derechos del Hombre. La Convención Americana, eh, principalmente en el artículo 23, que habla de los derechos políticos. Es la que se aplica o la que deben aplicar ese artículo, y no solo eso, sino todas las interpretaciones que se le han dado al artículo a través de las distintas eh, jurisprudencias del tribunal, de la Corte Interamericana, son válidas y se deben tomar en cuenta para el análisis de las normas generales en los actos de autoridad cometidos aquí en México, analizados por la justicia electoral. Quisiera hacer una reflexión. Mucha gente se ha quejado o ha criticado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque tienen pocos casos.
porque han resuelto pocos casos, relativamente pocos. O sea, tiene 40 años y ha resuelto los casos que resuelve, que ha resuelto en toda su historia en la Corte Interamericana, son los que resuelve la Suprema Corte de Justicia en un mes. Pero tenemos que atender a qué casos resuelve, porque no resuelve cualquier caso, resuelve los casos que le parecen o que son considerados emblemáticos o que pueden tener más influencia en el país. Así fue el caso Rosendo Radilla. No es que sea el único desaparecido en México. En México hay miles de desaparecidos, pero el caso Rosendo Radilla permitió hacer un cambio estructural en la vida judicial mexicana. Entonces, en ese tipo de casos son los que se persiguen y se buscan, y por eso son tan pocos casos y tan, a su vez, tan bien estudiados. Estudiados de modo tan preciso, tan profundo, una y otra y otra y otra vez, de modo que cualquier pieza que salga de la Corte Interamericana es algo que es fruto es casi una tesis doctoral. Entonces, bueno, si no hay, ya llegando a la hora que es, si no hay preguntas o comentarios, algo que se queda, que fuera, puedan añadir para, para enriquecer el conocimiento de aquí los compañeros. Y bueno, pues de esta manera damos por terminada esta clase, este módulo. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero estar eh, con ustedes en este mismo módulo o en cualquier otro para web, este, algunas ideas que sean importantes para nuestro sistema de lector. Pues muchas gracias, yo me despido, ya me tengo que ir. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Señor López. Hasta luego.